Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de sus estrellas más queridas, Sereni Sarıkaya y Atay Ulusoy. Como el título lo indica, la noticia es impactante y promete ser una de esas historias que nos dejan con la boca abierta. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar cada detalle de lo que está sucediendo. Y antes de que nos adentremos en la vorágine de esta noticia, si aún no lo han hecho, les animamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y se unirán a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento. La noticia que nos trae hoy aquí gira en torno a la presunta reacción de Sereni Sarıkaya ante el estado de Atay Ulusoy. Ustedes saben a Atay Ulusoy, ese actor que conquistó a millones con su carisma y talento en producciones como Medcezir o El Emir. Y Sereni Sarıkaya, la deslumbrante actriz que nos ha robado el corazón en series como Medcezir y Sameran. Ambos son pilares fundamentales de la industria y cualquier cosa que los involucre, especialmente si se trata de su vida personal o profesional, genera un interés masivo. Pues bien, parece que algo ha sucedido que ha dejado a Sereni, según los informes, impactada. Y ahí es donde entra nuestra curiosidad. ¿Qué podría haber afectado tanto a Sereni? ¿Se trata de algo relacionado con Atay directamente, o es una reacción a algo que está sucediendo en la vida de él, o incluso en el mundo del espectáculo que los rodea? Las especulaciones son muchas y vamos a intentar poner un poco de orden en todo este entramado. Primero, para poner un poco de contexto, recordemos la relación profesional y, según rumores pasados, también personal que tuvieron Sereni y Atay. Su química en Medcezir fue legendaria. La pareja Mira y Yaman se convirtió en un fenómeno, y muchos fans llegaron a desear que su romance trascendiera la pantalla. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental oficial, la complicidad y la conexión que mostraban era tan palpable que alimentaba constantemente las esperanzas de sus seguidores. Esta conexión previa sin duda hace que cualquier noticia que los involucre tenga un peso adicional. Ahora, volviendo a la impactada reacción de Sereni. Los detalles específicos de lo que ha causado este impacto son, hasta ahora, un poco difusos y se basan en filtraciones y reportes de la prensa turca. Lo que se sugiere es que Atay Ulusoy podría estar atravesando un momento particular en su vida o en su carrera. Podría ser algo relacionado con un nuevo proyecto que lo ha llevado a cambiar drásticamente de apariencia o enfoque, o quizás una situación personal delicada. La prensa, siempre ávida de primicias, ha estado especulando sobre las posibles causas. Algunos rumores apuntan a un posible deterioro en la imagen o estado anímico de Atay, lo cual, para alguien con quien compartió una conexión tan fuerte, podría ser motivo de sorpresa y preocupación. Pensemos en las implicaciones. Si Atay, conocido por su aspecto cuidado y su presencia magnética, ha cambiado de una manera que ha sorprendido a sus allegados y al público, eso podría ser el detonante. Podríamos estar hablando de un cambio físico radical para un papel, algo que los actores a menudo hacen y que puede ser impactante. O como mencionamos, podría ser algo más personal, algo que está afectando su bienestar. La industria del entretenimiento con sus altas y bajas puede ser un torbellino, y no es raro que los artistas pasen por fases más complicadas. La impactada reacción de Sereni podría interpretarse de varias maneras. Podría ser genuina preocupación por un amigo o colega al que estima. Dada su historia compartida, es natural que ella se vea afectada por lo que le suceda a Atay. También podría ser asombro ante un cambio inesperado. Imaginemos que ven a alguien que conocen bien, y de repente, esa persona se presenta de una manera completamente diferente, o está actuando de una forma que no esperaban. Eso inevitablemente genera una reacción. Algunos de los reportes más sensacionalistas sugieren que podría haber una nota de tristeza o incluso decepción en la reacción de Sereni. Sin embargo, es importante recordar que estos son rumores y que la prensa a menudo exagera o interpreta los hechos según su conveniencia. Lo más probable es que la impactación sea una mezcla de sorpresa y quizás una ligera inquietud. ¿Qué tipo de cambios podría haber experimentado Atay para causar tal reacción? Si nos remitimos a su carrera, él ha sido conocido por su versatilidad. Para roles ha asumido diferentes personalidades, pero quizás ahora el cambio es más profundo o notorio. Si se trata de una transformación para una nueva película o serie, podría ser algo que está oculto al público general,
O que Serinei, por su cercanía o por enterarse de los detalles, ha podido percibir. Otra posibilidad es que Atai esté atravesando un periodo de reflexión personal, quizás buscando nuevos rumbos en su vida o carrera. A veces los artistas sienten la necesidad de alejarse del foco, de reinventarse, y ese proceso puede manifestarse en cambios de actitud o apariencia que sorprendan a quienes lo rodean. Si pensamos en su vida personal, Atai ha sido bastante reservado. Sabemos que está en una relación con Dwi Gusarn, y aunque la discreción es algo que apreciamos, también deja espacio para la especulación. Si su estado de ánimo o situación personal se viera afectada, eso por supuesto podría tener un impacto en su entorno cercano, incluyendo a Serinei, si mantienen una amistad. La frase impactada por el estado de Atai Ulusoy es bastante enigmática. Podría significar que Serinei está impactada por algo que ha visto, algo que ha escuchado, o algo que ha sentido en su interacción con Atai. Si hubieran tenido un encuentro reciente, y ella lo hubiera visto de una manera que la dejó perpleja, eso explicaría la noticia. Por otro lado, también existe la posibilidad de que esta noticia sea una estrategia de relaciones públicas, o simplemente un rumor inflado por los medios. En el mundo del espectáculo, las historias sobre las reacciones de celebridades a sus colegas son pan de cada día, y a menudo se crean para mantener el interés del público. Sin embargo, dada la conexión previa entre Serinei y Atai, es probable que haya algo de verdad en el núcleo de esta historia. Su asociación en Medcezir fue tan icónica que cualquier cosa que los relacione, incluso indirectamente, capta la atención. El público tiene un cariño especial por ellos y, en cierto modo, todavía esperan verlos juntos, ya sea en pantalla o en alguna interacción pública. Es importante ser cautelosos con la información que circula. Las redes sociales y los tabloides pueden ser fuentes de noticias rápidas, pero no siempre precisas. A menudo, la verdad se encuentra en los detalles que se filtran y en cómo se interpretan. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta noticia ha generado mucha intriga y conversación. La impactación de Serinei podría ser una señal de que Atai está en un punto crucial de su vida. Quizás está tomando decisiones importantes, o enfrentando desafíos que lo están transformando. Y como alguien que ha sido una figura significativa en su pasado, es natural que su transformación o estado actual tenga un eco en ella. Analicemos las posibles reacciones de Serinei. Si ella es una persona empática y sensible, es natural que se preocupe por sus colegas y amigos. Si Atai está pasando por un momento difícil, su impacto podría ser de empatía y deseo de ayudar. Si por el contrario el cambio de Atai es algo que la sorprende por su magnitud o naturaleza, podría ser de asombro y quizás incluso un poco de desconcierto. Podemos imaginar que si esta noticia es cierta, Serinei podría estar tratando de comprender qué está sucediendo con Atai. Tal vez se ha comunicado con él, o está esperando tener noticias. La discreción de ambos actores en su vida personal sugiere que no veremos detalles íntimos pronto, pero la especulación continuará. En resumen, la noticia de que Serinei Sarkaya está impactada por el estado de Atai Ulusoy nos deja con muchas preguntas. ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿Cuál es la naturaleza de este estado que ha impactado a Serinei? ¿Se trata de algo profesional, personal, o una combinación de ambos? Lo que sí sabemos es que ambos actores siguen siendo figuras muy relevantes y queridas, y su vida, tanto pública como privada, genera un interés inagotable. Esta noticia, sea lo que sea que encierre, seguramente seguirá dando de qué hablar. La expectativa es alta y nosotros, como espectadores y seguidores de su carrera, estaremos atentos a cualquier desarrollo o aclaración. Así que para recapitular, hemos explorado la noticia que vincula a Serinei Sarkaya y a Atai Ulusoy, centrándonos en la supuesta impactación de ella ante el estado de él. Hemos considerado diversas interpretaciones, desde cambios profesionales hasta situaciones personales, y la importancia de su conexión pasada en Medcezir. Si bien los detalles son escasos y la especulación es alta, lo que queda claro es el enorme interés que generan estos dos artistas turcos. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Agradezco muchísimo su tiempo y atención. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que podría estar sucediendo con Atai Ulusoy? ¿Cuál creen que sea la razón de la impactación de Serinei Sarkaya? Dejen sus teorías, sus opiniones y cualquier otra cosa que quieran compartir en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Serine y Sarkaya y Aatay Ulusoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.